Entonces vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo Manifestaciones clínicas de gravedad y codetección viral en infección respiratoria aguda baja, el cual es presentado como requisito para obtener el título de especialista en pediatría de las doctoras María Caterine Sierra Echeverry y Ofelia Pérez Lopera. Fueron las directoras de este trabajo, los directores y directoras de este trabajo de investigación, la doctora Claudia Beltrán Arroyave, Julián Galvis e Iván Flores. Les recordamos cuál es la metodología: una presentación inicial de 30, máximo 40 minutos. Posteriormente procederemos a comentarios y preguntas de los jurados y si hay preguntas de los asistentes. Al final se le pedirá a todos los asistentes que abandonen el link para que en compañía de los jurados hagamos la evaluación consolidada del trabajo. Entonces les damos la bienvenida y muchas gracias a todos por asistir. Adelante, Ofelia y María Caterine. Bueno, ahí nos están viendo la presentación. Sí, Ofe. Sí, señora. Bueno, entonces buenos días para todos. Nosotras somos Caterine Sierra y quien les habla, Ofelia Pérez. Somos residentes de tercer año de pediatría de la Universidad de Antioquia y el trabajo que vamos a presentar el día de hoy lo nombramos Manifestaciones clínicas de gravedad y codetección viral en infección respiratoria aguda baja. Aclaramos que una de las sugerencias de nuestros evaluadores es modificar el nombre del trabajo para que tuviera uno con, digamos, mayor impacto en el momento de la publicación del artículo, y es algo que tenemos pendiente para cuadrar con nuestros asesores cuando ya procedamos a publicar pues, el artículo o someterlo luego de la sustentación de hoy. Finalmente, aprovechamos para agradecer a nuestros asesores, a la doctora Claudia Beltrán, al doctor Iván Flores y a Julián Galvis, que con tanto amor y dedicación nos acompañaron y nos orientaron durante toda la realización de este trabajo. Entonces, para comenzar, vamos a hablar algo de epidemiología, y es que la infección respiratoria aguda baja es uno de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencia y representa la primera causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años, especialmente en aquellos menores de 1 año de edad. Es un problema de salud que también incide considerablemente en las ausencias escolares, ocasionando entre un 60 y un 80% en todo el mundo. Digamos que la bronquiolitis, la etiología viral es propiamente característica de esta, y cuando hablamos de neumonía, pues la etiología viral representa entre un 15 y un 40% de los casos. Ocurre en países en vía de desarrollo hasta un 90%, y hay estadística importante como en Latinoamérica y en el Caribe, donde realmente se ubican las primeras 5 causas de muerte en los niños menores de 5 años y que puede alcanzar una incidencia de casi 900 casos por cada 100.000 niños. La incidencia mundial es aproximadamente de 1.000 a 12.000 casos por cada 100.000 niños, y podemos encontrar también incidencias en Europa y en Estados Unidos de reportes de 30 a 40 casos por cada 1.000 niños. Tiene una mortalidad que es menos frecuente en países industrializados, y la tasa de mortalidad definitivamente de la infección respiratoria en menores de 5 años puede alcanzar 19 por cada 100.000 niños pues, a nivel global. Tiene una letalidad que va a variar entre 0.1 a 24 de acuerdo pues, al país donde estemos registrando como tal, y es importante tener presente que hay un porcentaje de hospitalización que es entre un 22 a un 50%. Entonces, vamos a hablar un poquito de su definición, y es que la infección respiratoria aguda baja engloba principalmente 2 condiciones clínicas, que sería la bronquiolitis y la neumonía, que es una patología frecuente y potencialmente fatal que compromete niños en todo el mundo, como ya lo había mencionado, con mayor morbimortalidad en niños que viven en países en vía de desarrollo, y que es una de las principales causas en menores de 5 años, ¿cierto? La UNICEF estima que cada 45 minutos muere un niño a causa de neumonía, y la OMS en el 2013 nos reporta que cada año mueren casi 7 millones de niños menores de 5 años, es decir, 75% alcanza un 75% de estas causas por la neumonía. OMS nos define como la presencia de síntomas y signos respiratorios menores de 15 días de evolución, acompañados de taquipnea según el grupo de edad,
con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía cuando hay disponibilidad para practicarla. Y la Sociedad Colombiana de Pediatría nos trae como definición pues esa presencia de fiebre, síntomas respiratorios agudos o ambos, con compromiso del parénquima respiratorio que es evidente al examen físico o a la radiografía de tórax, cuando hay presencia de infiltrados o cuando es posiblemente, pues cuando la podemos realizar. La etiología puede ser de causa infecciosa, por aspiración, por reacción de hipersensibilidad y finalmente por neumonitis. Dentro de las causas infecciosas, las predominantemente son los virus y bacterias, pero también podemos tener que por aspiración puede ser por jugo gástrico, alimentos y cuerpos extraños, y neumonitis pues por radiación o fármacos en su defecto. Con respecto a la etiología, a que es muy importante y es, los virus respiratorios desempeñan un papel fundamental en la etiología de la neumonía. Pueden presentarse como una infección única o asociada a bacterias y el porcentaje de detección viral puede alcanzar hasta un 60% cuando hablamos de menores de 5 años y un 90% cuando hablamos menores de 2 años. El virus sincitial es el virus más frecuente identificado en neumonía en menores de 18 a 24 meses y el rinovirus, los más común, digamos, identificado en mayores de esta edad. Algo que es importante y es que hasta el 30% de los casos se identifican 2 o más virus respiratorios simultáneamente, lo que puede dar dificultades pues como en la interpretación de su significado. Con respecto a la importancia de la etiología bacteriana en la neumonía es que va aumentando progresivamente con la edad y especialmente a partir de los 5 años pueden identificarse patógenos bacterianos hasta el 30% de los niños, según pues el agente etiológico. Importante tener en cuenta, y es que el Streptococcus pneumoniae es la bacteria más frecuente en niños menores de 5 años, que puede presentarse hasta un 30% de los casos, y su presentación ha ido disminuyendo progresivamente como con la vacunación, ¿sí? De hecho, los resultados de estudios recientes tras la introducción de la vacunación mostraron una reducción de la enfermedad neumocóxica invasiva casi hasta en un 70%, y tener presente que en los niños mayores de 5 años pueden aparecer ya unas bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae, que puede ser responsable de ingresos a unidades de cuidados intensivos hasta en un 10% de los casos. Esta tabla simplemente es para mostrarles las posibles etiologías que podemos encontrar en las neumonías virales según el grupo etario, destacando en menores de 5 años, los virus siguen siendo pues como esa etiología predominante y que digamos que comparten ahí pues como similitudes. Con respecto a las manifestaciones clínicas, no existe una manifestación clínica universal, pero digamos que dentro de la definición de neumonía, pues como tal, entonces encontramos que la presencia de tos y fiebre, precedida o no de una infección respiratoria superior, es indicativa de neumonía y pues es importante sobre todo si va asociado de taquipnea y aumento de músculos accesorios, si hay quejido o aleteo nasal. Importante tener presente que la taquipnea como signo único sí ha demostrado ser el mejor predictor de neumonía en niños menores de 5 años y de hecho la OMS nos define y nos da rangos diciendo niños menores de 2 meses, recordar taquipnea mayor de 60 respiraciones por minuto, entre 2 meses y 11 meses mayor de 50 respiraciones por minuto y entre 12 meses y 5 años mayor de 40 respiraciones por minuto. Esta tabla muestra la definición clínica de gravedad que la OMS nos comparte, donde nos muestra 3 estadios, desde la menos grave hasta la muy grave, y a medida que avanza vemos cómo hay mayor compromiso y aparición de múltiples signos, destacando que la fiebre y la taquipnea siempre estarán desde los escenarios de inicio. Para clasificar neumonía como severa, pues como grave, NICE nos indica que se trata de dificultad para respirar, saturación menor de 90, frecuencia cardíaca elevada, encontramos quejido, tirajes, hay una incapacidad para amamantar o beber como tal, también podemos encontrar letargo y pues un nivel reducido de conciencia. El diagnóstico etiológico únicamente puede establecerse mediante el aislamiento de microorganismos patógenos, pero solo se ha logrado, digamos, como el aislamiento en el 30 al 40% de los casos. No se recomienda de forma rutinaria en neumonías leves o moderadas
y pues las pruebas microbiológicas que tenemos a disponibilidad deben reservarse cuando tenemos pacientes con neumonía que cursan con una bacteremia o un derrame pleural, pacientes inmunosuprimidos, neumonías moderadas a graves o que tienen una evolución tórpida, o pues en algunos brotes epidémicos. Los tipos de pruebas disponibles son por inmunocromatografía o inmunofluorescencia, pues también tenemos cultivos y hemocultivos, tinción de gran desputo, pues como tal, y la PCR por secreción nasofaringea. Perdón, Ofelia, discúlpanos un segundo, que parece que el doctor Iván tiene problemas técnicos para ver la presentación. Hola, no, ya estoy viendo, fue al principio, gracias, qué pena. Listo, adelante, Ofelia, y disculpe. Listo, profe. Entonces, hablando de estas pruebas microbiológicas, sin embargo, hoy ya tenemos acceso a pruebas moleculares, por ejemplo, la PCR múltiple sanidad, FilmArray, que permite la detección de ese material genético de diversos virus y de bacterias atípicas que pueden estar asociadas con infecciones del tracto respiratorio y que pueden alcanzar una sensibilidad del 95% y una especificidad de hasta el 99%. Esta tabla acá nos muestra los 18 virus que se pueden aislar y las 4 bacterias que podemos encontrar. Que es importante y que recalcamos es que una limitación es que la muestra para FilmArray son recolectadas de ese tracto respiratorio superior y la identificación de estos microorganismos requiere la interpretación cautelosa, ya que puede corresponder a una colonización o una infección previa. Entonces acá la clínica es fundamental para confirmar pues como ese diagnóstico. Entonces, es claro que la etiología precisa de neumonía es difícil y que no solo se enfatiza pues como en un criterio clínico aislado, sino que tenemos que tener como una mezcla de criterios clínicos, epidemiológicos, laboratorio y de imágenes para poder llegar pues como a ese diagnóstico de neumonía. Solo la combinación de estas herramientas producen una mejor aproximación. Por lo tanto, debemos tratar de tener como la disponibilidad todas estas herramientas para poder optimizar ese diagnóstico y dar manejo al paciente. Y en cuanto al tratamiento, tenemos 2 escenarios, el ambulatorio y el hospitalario. Realmente digamos que en el hospitalario lo importante es tener presente si este paciente es un paciente que cumple pues como con algunos de los criterios, un aspecto séptico, afectado del estado general, taquipnea moderada grave, tiene tirajes o retracciones, saturación menor de 92, deshidratación, incapacidad para alimentarse, una incapacidad para administración de antibióticos vía oral o que tenga una falla en la respuesta al tratamiento a 48 horas. También podemos tener criterios de hospitalización radiológicos cuando encontramos afectaciones multilobares, abscesos pulmonares, neumatoceles, afectación pleural significativa o un patrón intersticial grave. Finalmente, nosotros nos propusimos entonces establecer la asociación de los resultados de codetecciones virales analizadas por PCR múltiples del tracto respiratorio superior, que sería acá pues el FilmArray, y las manifestaciones clínicas de gravedad en niños hospitalizados por diagnóstico de neumonía viral entre septiembre del 2019 a junio del 2022 en una clínica de alta complejidad de la ciudad de Medellín. Este es nuestro escenario y fuente de información. Clínica Rosario C. de Tesoro es una clínica de tercer nivel de alta complejidad que cuenta con todas las especialidades médico-quirúrgicas y que se dedica a la atención de pacientes, no solo adultos, sino niños. Bueno, nosotros realizamos un estudio observacional analítico de casos y controles. La definición de caso fueron esos niños que cumplieron con esa definición de gravedad, que la vamos a mencionar como bien a detalle más adelante. Y los controles vendrían a ser aquellos que no cumplieron pues realmente con esa definición. Y para cumplir como con ese objetivo de nosotros, pues realizamos análisis uni, bi y multivariado.
Para el análisis univariado, las variables categóricas se describen a partir de frecuencias relativas y absolutas y las variables cuantitativas a través de medidas de posición y de dispersión. Y en el bivariado, para establecer esa relación que hay como entre esas variables categóricas, se utilizó el chi cuadrado de Pearson o test de Fisher, y para poder hacer como esa comparación según los valores de las variables cuantitativas, se utilizó la prueba de Udeman-Whitney. Finalmente, para el análisis multivariado, nosotros comenzamos identificando como cuál era esa variable dependiente, que es la gravedad, y cuáles iban a ser esas variables independientes. Hicimos entonces primero el análisis univariado y el análisis bivariado, y se escogieron como variables candidatas las que tuvieran un valor de P menor o igual a 0.25. Después se realizaron regresiones univariadas mediante regresión logística binaria y test de Wahl para poder mirar bien como cuáles iban a ser esas variables que sí iban a entrar en ese modelo multivariado final, y sobre esas ya se calcularon los OR ajustados, se hizo prueba ómnibus para calcular la significancia global del modelo y se calculó también el coeficiente de determinación. En este diagrama cíclico nosotros les exponemos como esa asociación que hicimos entre esas variables importantes que hicieron pues como parte de esos factores de exposición y factores de desenlace, y definimos gravedad si se cumplía con uno de esos factores de desenlace que les estamos señalando allí, que son la muerte, el requerimiento de vasopresores, si presentaban al menos una complicación intrapulmonar o extrapulmonar, entre ellas derrame pleural, absceso pulmonar, empiema, bacteriemia, sepsis, falla renal, falla multiorgánica. También si tenían requerimiento de soporte vasoactivo, realmente como con cualquier dosis de inotrópico, pues sin límite de tiempo. Si tenían requerimiento de soporte ventilatorio, ventilación mecánica invasiva, no invasiva o soporte con cánula de alto flujo, y también el servicio donde estuvieron hospitalizados, tanto el servicio donde fueron admitidos como si tuvieron que tener traslado pues a otro servicio durante la estancia hospitalaria. Y en cuanto a los factores de exposición, pues básicamente lo resumimos como en estos dos grandes grupos que ven ahí en verde, que son los hallazgos de laboratorio y las características clínicas y epidemiológicas. Dentro de los hallazgos de laboratorio tenemos los valores de PCR, cuáles fueron los virus detectados, cuál fue el recuento de leucocitos que tenían estos niños al momento de la hospitalización, incluso también si tuvieron sospecha o confirmación de una infección bacteriana. Dentro de las características clínicas y epidemiológicas incluimos pues como la estancia hospitalaria, qué comorbilidades tenían esos niños, obviamente la edad, el sexo, si estuvieron hospitalizados en ese último mes o si requirieron pues también soporte con cánula convencional. Nuestra población fueron entonces niños que se hospitalizaran con diagnóstico de infección respiratoria aguda baja en la Clínica Rosario C de Tesoro en Medellín entre 2019 a 2022, que tuvieran de 1 a 60 meses de edad y que tuvieran resultado de Film-Array respiratorio positivo, por lo menos para un virus. Entre Ofe y yo revisamos 1.627 registros clínicos, se excluyeron 1.066 porque realmente no cumplían esos criterios de inclusión que previamente les habíamos mencionado, o porque los datos de la historia clínica fueron insuficientes, porque hubo algún doble registro médico sobre esa misma condición, o porque la prueba pues, del Film-Array respiratorio hubiese sido negativa, que fueron pues como nuestros criterios de exclusión. Incluimos entonces 561 pacientes, 56% de ellos fueron de sexo masculino, el 41.5% eran niños mayores de 2 años de edad, mientras que los menores de 1 año de edad representaron el 39.9% de los pacientes, encontrando que hubo asociación con gravedad clínica para ese grupo etario en específico cuando hicimos el análisis bivariado. Más de la mitad, un 57.4% de los niños no tenían ninguna comorbilidad, pero entre los niños que sí tenían alguna comorbilidad, el asma fue como esa condición que se presentó más frecuentemente en un 24.4%, seguida por prematuridad en un 9.7% y por cardiopatías en un 1.9%.
se observó que el 31.2% de los niños debutaron con un ingreso a una de esas unidades de alta dependencia y el 7.3% de los niños que tuvieron ingresos a la general tuvieron que ser trasladados a alguna de esas unidades de alta dependencia. La mediana de la estancia hospitalaria fue de 5 días. El 22.5% de los niños recibieron tratamiento antibiótico porque hubieran tenido sospecha de una infección bacteriana asociada. Sin embargo, solamente el 4.6% tuvieron una infección bacteriana que hubieran logrado pues, confirmar. 1.8% de los pacientes cursaron con complicaciones intrapulmonares, 9 de ellos fueron dadas por derrame pleural y 1 de ellos por un neumotórax, y la verdad es que por haber tenido una frecuencia tan bajita, nosotros no lo incluimos pues como a detalle para diferenciarlo como en cada uno de los grupos de evaluación, si era mono o codetecciones, porque no iba a ser pues como significativo. Encontramos en nuestro estudio que un 4.6% de los niños presentaron complicaciones extrapulmonares. Dentro de esas complicaciones estaba bacteriemia, sepsis, falla renal y falla multiorgánica. Un 3.2% de los niños requirieron vasopresores y el 7% de los niños tuvieron alguna hospitalización en el último mes, realmente sin haber encontrado asociación con gravedad cuando nosotros utilizamos ese tema de la hospitalización en el último mes como variable pues dentro del análisis bivariado. El 3.9% de los niños requirió ventilación mecánica invasiva, 0.7% de los niños requirió ventilación mecánica no invasiva y específicamente un 35.3% requirió uso de cánula de alto flujo como soporte respiratorio. En cuanto a los resultados de laboratorio, en nuestro análisis bivariado, realmente nosotros no encontramos asociación entre esa gravedad clínica y esos valores de PCR o de leucocitos que tenían los niños al ingreso hospitalario. Y de toda la población pues, que ingresamos en el estudio, solamente hubo un fallecimiento pues, como que se reportara. Esta es como la distribución temporal de casos por el tiempo que hicimos nuestro estudio. La barrita que ustedes ven ahí en gris oscuro corresponde a las monodetecciones y la barrita que ustedes logran ver que es gris clarito corresponde a las codetecciones. Como ustedes pueden observar, la mayoría de los casos se encontraron entre agosto del 2021 y febrero del 2022. En su mayoría las monodetecciones fueron como más predominantes que las codetecciones, menos en el mes de septiembre de 2021, que las codetecciones superaron a las monodetecciones en frecuencia, y en enero del 2022, que realmente fueron pues como equiparables ambas frecuencias de presentación. En más de la mitad de los casos, en un 60.2%, se detectó solamente la presencia de un virus respiratorio, siendo el rinovirus pues como el más frecuente en un 49.1%, seguido de virus respiratorio sincitial en un 37.6%, metaneumovirus en un 5% y SARS-CoV-2 en un 3.6%. Las codetecciones virales que las están viendo ahí se presentaron con una frecuencia de un 39.8%, siendo esas combinaciones que estamos ahí demarcando en rojito las más frecuentes, que eran la principal, rinovirus con virus respiratorio sincitial, que fue en un 19.3%, rinovirus con adenovirus en un 7.6%, virus respiratorio sincitial con SARS-CoV-2 en un 6.7% y rinovirus con SARS-CoV-2 en un 5.8%. Sin encontrar realmente en nuestro análisis bivariado que hubiera asociación de gravedad con la cantidad de microorganismos detectados en esa población en general estudiada de niños de 1 hasta los 60 meses de edad. Sin embargo, tras controlar por variables de confusión, nosotros construimos para ustedes este modelo como con fines explicativos que fue ajustado por esos 4 periodos de tiempo según los 4 años que nosotros incluimos en nuestro estudio, y nosotros encontramos en nuestro análisis multivariado, en nuestro modelo multivariado, que los niños menores de 1 año de edad presentaban un riesgo mayor de estar graves cuando se comparaba con niños mayores.
y para esta variable encontramos un OR que era de 2.8 y un intervalo de confianza que era estadísticamente significativo. También encontramos que haber presentado bronquiolitis previamente para este grupo aumentaba el riesgo de estar graves con un OR de un 3.6 y un intervalo de confianza que también fue estadísticamente significativo, pero con relación específicamente a las codetecciones, nosotros no encontramos asociación con gravedad en esta población general estudiada de los niños de 1 a 60 meses de edad. Sin embargo, con el hallazgo que obtuvimos de ese análisis multivariado que les mencionamos, respecto específicamente a los niños menores de 1 año de edad, entonces nosotros hicimos una evaluación específica también de esa población y nos llama la atención que realmente la única variable que se encontró relacionada con ese desenlace de gravedad fueron las codetecciones virales. Obtuvimos un OR de un 2.7 con un intervalo de confianza que también tenía significancia estadística. Cuando miramos específicamente en este grupo de niños menores de 1 año, estas variables de que hubieran tenido un antecedente de bronquiolitis previamente, de asma o de prematuridad, que fueron como esas comorbilidades que se encontraron en mayor medida en la población que nosotros evaluamos, realmente nosotros no encontramos que incrementaran pues como el riesgo de gravedad en ese grupo específico de niños menores de 1 año. Encontramos entonces que rinovirus fue como el más comúnmente detectado en las monodetecciones en un 49.1%, también en las codetecciones, sobre todo cuando estaba asociado con virus respiratorio sincitial en un 19.3% de casos y con adenovirus en un 7.6%. Estos hallazgos presentan como algunas variaciones con respecto a otros estudios, por ejemplo, en el estudio de Chemo y colaboradores, que fue una revisión sistemática con metaanálisis, encontraron una mayor frecuencia de virus respiratorio sincitial en monodetecciones en un 59%, seguido por rinovirus en un 19%, siendo además el virus respiratorio sincitial como el que se encontró en mayor medida entre las codetecciones, sobre todo asociado con rinovirus y con bocavirus. Sin embargo, cabe como destacar que ese estudio solamente incluyó niños menores de 2 años de edad y artículos que fueron publicados hasta agosto del 2020. Nosotros no encontramos asociación entre alguna combinación específica de virus como con el desenlace de gravedad, y eso es también pues como similar a algunos estudios como el de SEMA, que sugiere que las codetecciones virales no necesariamente se correlacionan con resultados clínicos más graves en comparación con las monodetecciones de rinovirus y virus respiratorio sincitial, aunque si bien fue llevado a cabo igualmente en niños de 1 a 60 meses, como en el estudio de nosotros, pues fue realizado en otro país. Ese estudio es de Turquía y solamente estudió el fenómeno entre 2015 a 2018. En cuanto a la codetección de SARS-CoV-2, nosotros no encontramos asociación con gravedad. Sin embargo, investigaciones como la de Rodríguez y colaboradores, que fue llevada a cabo en España entre los años 2020 a 2023, sugirió que la codetección de SARS-CoV-2, especialmente cuando se combinaba con virus respiratorio sincitial, sí podía estar asociada con gravedad, pero particularmente cuando se presentaba con variante Omicron. Y realmente nosotros, pues en el estudio de nosotros no diferenciamos como cada una de las variantes pues que tiene SARS-CoV-2. Finalmente encontramos que casi el 40% de los casos fueron codetecciones virales, y al realizar un análisis multivariado no encontramos una asociación entre la codetección viral y una mayor gravedad clínica en la población general de 1 a 60 meses de edad, pero sí en ese grupo específico de los niños que tenían menos de 1 año de edad, identificando pues como que esa presencia realmente de cualquier combinación de virus sí se asociaba con una mayor gravedad clínica. Esto coincide realmente con hallazgos reportados, por ejemplo, por Su y colaboradores, que fue un estudio de Estados Unidos, que fue realizado en niños hospitalizados entre los años 2015 a 2017 y que fue específicamente en niños menores de 1 año de edad. Sin embargo, estos autores solamente consideraron como gravedad el hecho de tener pues como un ingreso a unidad de cuidados intensivos, diferente pues al estudio de nosotros que realmente incluimos muchas más variables. Por otro lado está el estudio del ECOR y colaboradores, que estos autores reportaron que había asociación entre la codetección viral y la gravedad clínica, que estaba representada también como en una
duración de estancia hospitalaria más larga y también en el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, pero es que ellos abarcan pues también niños hasta los 15 años de edad, pues nosotros solamente hasta los 5 años y el enfoque de ellos pues y el nuestro difieren un poquito, en tanto nosotros no consideramos específicamente como esa duración de estancia hospitalaria como objetivo pues como de nuestra investigación. Finalmente, de las fortalezas de nuestro estudio se encuentra que nosotros hicimos como un análisis exhaustivo de múltiples variables que abarcan desde aspectos demográficos como aspectos clínicos y de laboratorio, variables que ya previamente pues les discriminamos a detalle y que son como aquellas variables que nosotros consideramos pertinentes a evaluar como esos posibles parámetros de gravedad. Otra fortaleza es que realizamos análisis multivariado, que se ajustó por posibles variables de confusión, como esa presencia, por ejemplo, de comorbilidades como asma, bronquiolitis, prematuridad, que son unas comorbilidades que son relevantes, pero obviamente también tenemos pues como algunas limitaciones en el estudio. En primer lugar, sabemos que es posible que haya otras variables que nosotros realmente no hayamos medido y que puedan estar influenciando también estos resultados que nosotros obtuvimos. Y en segundo lugar, hay que destacar que si bien el filmarray respiratorio permite esa detección oportuna de patógenos y con una sensibilidad y especificidad que son altas, su positividad no siempre indica que hay una infección activa. Además, pues de que el filmarray respiratorio no emplea una muestra de tracto respiratorio inferior, sino de tracto respiratorio superior. Entonces, básicamente lo que queremos destacar con esto es que siempre es fundamental que interpretemos los resultados de esta prueba en conjunto con esa presentación clínica de los pacientes. Y en conclusión, entonces, en nuestra población de estudio, encontramos que existe una significancia clínica de los fenómenos de codetección viral en los niños menores de 1 año de edad con IRA baja, lo que nos lleva como clínicos como aprender esas alarmas para tener una vigilancia más estrecha debido al aumento del riesgo de complicaciones potenciales en esta población en especial. Sin embargo, nosotros sabemos pues como que para poder obtener una mejor comprensión de ese problema, pues evidentemente se requiere tener más estudios, que sean multicéntricos, que sean con una metodología similar, que a nosotros nos regale como una visión que sea más amplia de esas implicaciones clínicas y epidemiológicas como de esa situación en específico en esta población y de esa manera que uno también pueda orientar de una mejor manera como estrategias de prevención y también de manejo clínico. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a darle paso entonces a la Olga Morales. Tiene la palabra, bienvenida. Bueno, primero que todo, súper bueno el estudio, me gusta mucho. Muy importante tener esa relación de la coinfección con, de tener en cuenta la presencia del virus con síntomas, porque en el estudio que nosotros hicimos de etiología de las neumonías en el área metropolitana, hubo un control de 50 pacientes y esos 50 pacientes se les hacía aspirado traqueal. Y en ese aspirado traqueal, en ese aspirado traqueal se identificó el 90% de los pacientes tenían una PCR positiva sin tener clínica, entonces pudo haber tenido clínica antes, haber tenido clínica antes, o sea, empezar la sintomatología antes y ya está resolviéndose, hágale tranquilo, ya estarse resolviendo o entonces estarse resolviendo o estar iniciando en el momento y ser como el primer paso pues para iniciar la sintomatología del paciente. Minutico. Sí, pero... Bueno, otra cosa es que me parece como una puerta de entrada súper interesante para evaluar hacia el futuro nuevos estudios. O sea, ¿qué pasa con el rinovirus y las sibilancias y el asma? ¿Cierto? ¿Qué pasa como
con lo que sucede posteriormente cuando tú tienes una infección temprana con este germen, por ejemplo, con virus respiratorio sincitial hacia el futuro. Entonces, me parece que es una puerta de entrada y un estudio que para el área metropolitana es muy como adicional también a estudios previos de etiología de las neumonías y su relación con gravedad, que de todas maneras bronquiolitis y neumonía siguen siendo las causas más importantes de consulta en cualquier hospital pediátrico. Con respecto a la presentación, supremamente clara, bien llevada, bien organizada, las diapositivas muy claras, no generan confusión, ¿cierto? Y eso es muy chévere pues cuando se presenta. Felicitaciones, realmente me parece que es un estudio muy bien llevado, muy organizado. Entonces, por favor, aplausos. Muchas felicitaciones. Bueno, muy bien, le damos la palabra entonces al doctor Iván Felipe Gutiérrez, a quien le agradecemos su participación en la evaluación de este trabajo. Doctor Gutiérrez, bienvenido. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Pues primero felicitarlos. Me parece un trabajo, pues primero uno siempre busca que la pregunta de investigación sea adecuada, pertinente, y esta es una pregunta tremendamente pertinente. Responde un vacío en el conocimiento y yo cada vez me obsesiono más porque le decían a uno, oiga, y la intervención y todo, no, tenemos que empezar por describir, esa es la ventaja de enfermedades infecciosas. A lo mejor si uno describe un falote acá, pues dice, oiga, es igualito a Suecia, Noruega, Dinamarca, pero miren que yo veía sus datos de estacionalidad, o más que de estacionalidad, de temporalidad, porque siempre hemos dicho que en Colombia sincitial eso es igual, no, y estamos analizando los datos de lo que ustedes tienen y sincitial circula en un momento diferente a lo que pasa en Bogotá, a lo que pasa en Cali, a lo que pasa en Cúcuta, de tal forma que, empezando por la pregunta de investigación, me pareció muy interesante, pues la metodología ni hablar, todo lo que plantearon. Y hablando de los resultados, pues me parecen muy interesantes. Ver esta particularidad en menores de un año, pues como que le abre a uno o abre el camino para otro tipo de estudios. Muy interesante lo que comentaba la doctora, efectivamente vale la pena investigar cada vez más el papel del rino. Yo no estoy convencido, como algunos estudios dicen, que es un simple hallazgo ahí incidental, está ahí colonizando ni nada, pero tampoco estoy 100% convencido que a todos les haga daño. Tendremos que ir viendo cómo es esa carga en términos de severidad, si el que se le pega es un sincitial, si el que se le pega es un COVID. Yo sé que ustedes lo describieron, pero obvio la idea ya con estos hallazgos preliminares plantearlo en un multicéntrico, etcétera, pero ver qué pasa cuando se le pega un parainfluenza al rino, qué pasa cuando se le pega un adeno al virus, al sincitial. Y miren que todo esto, lo más interesante además de lo clínico, es que sin duda pueden marcarse dentro de políticas de salud pública, porque uno empieza a decir, ok, yo soy consciente que en Bogotá entre semana 12 a 27 aumenta el sincitial respiratorio, pero hay un porcentaje de positividad para ese momento del 50% de rinovirus, pero a veces se cuela el metaneumo. Entonces, a lo que voy con este tipo de hallazgos y en la medida que van generando posibilidad de estudios prospectivos, a plantear o validar estas hipótesis, pues van generando potenciales estrategias, insisto, de salud pública. De yo decir, ojo, que para semana 22 a 25 empieza a aumentar metaneumovirus y pensar, ¿será que es más severo? ¿Será que es menos severo? De tal forma que, pues, muy pertinente, me gustó el trabajo, me gustaron los resultados, ojalá podamos cada vez descifrar más, insisto, el poder que tiene cada una de esas duplas de coinfección. En relación a la presentación, pues tremendamente clara, muy fluida, me gustó mucho. Así que, pues, nuevamente felicitaciones y esperamos verlo próximamente publicado y cuenten con nosotros para hacer o contribuir con brazos multicéntricos de esta tan buena iniciativa. Felicitaciones, muy bien. Muchas gracias, profe. Le agradecemos mucho al doctor Iván Felipe. De nuevo reiteramos nuestra gratitud a los jurados y le damos la palabra a los directores. Bueno, buenos días para todos. Gracias pues por estar acá escuchando a Ofe y a Kate, quienes
hicieron un trabajo realmente muy disciplinado, muy juicioso, muy metódico, desde el principio, desde el momento del planteamiento de la pregunta de investigación. Además, fueron demasiado rigurosas, creo que es la palabra, en el momento de la recolección de datos, analizando pues los pacientes en las reuniones, ordenadas, bueno, desde el punto de vista, digamos, operativo, logístico, quiero felicitarlas, ustedes saben que tienen mi, mi, mi admiración por lo que hicieron este año. Los 3 grupos de residentes que me tocaron fueron residentes que de verdad me les quito el sombrero porque no abandonaron el barco en ningún momento, a pesar de las circunstancias, porque como dije en la tesis de David y Juliana, revisar más de 1000 historias no es fácil. O sea, eso muchos residentes al verlo de esta manera probablemente no lo continuarían y ellas lo hicieron de una manera muy comprometida. Entonces, las felicito porque desde allí es un trabajo que habla de su compromiso y de las ganas de hacer algo diferente. Por otro lado, aclarar un poquito como con ellas lo hemos discutido muchas veces y es el tema de infección como tal o de determinar que tener una detección viral en el femur raíz respiratorio superior no puede hablar de etiología de neumonía. Ese objetivo jamás fue el de la investigación, porque sabemos que para definir etiología de neumonía se requieren otras cosas, incluso hasta para el diagnóstico de neumonía. Lo que buscaba el estudio era ver si esa codetección, cuando a veces se ven 2 o más virus, que era como una hipótesis que nosotros veíamos desde la clínica, cuando los niños tenían 2 o más virus detectados, si eso se podría asociar a mayor gravedad en pacientes que tuvieran un cuadro con manifestaciones clínicas de infección respiratoria baja, pues de neumonía viral prácticamente, porque los pacientes con bronquiolitis no fueron incluidos. Entonces, lo que se buscaba era hacer como ese tipo de exploración. Ya otro plantea muchos retos. Si nosotros quisiéramos en algún momento poder tener la tecnología a la mano a nivel de residencia de hacer cuantificación de carga viral, plantear otros modelos de diagnóstico de neumonía viral como tal y mirar si hay no solamente codetección viral, sino también presencia de bacterias, cuál es el papel de tener bacterias colonizando pues el tracto respiratorio o que tengan o que se puedan implicar pues en la infección como tal, pero esas son preguntas que ni siquiera en el mundo las han respondido. O sea, en los países desarrollados todavía hay mucha limitación frente a eso y poder determinar si esos hallazgos corresponden realmente o no a una verdadera etiología de la neumonía. Entonces creo que esta exploración inicial que simplemente era responder ¿qué pasa con esa detección? ¿Qué pasa cuando uno detecta, que no necesariamente implica infección, de 2 o más virus y el estado de gravedad de los niños con diagnóstico de neumonía? Y creo que la supieron responder de una manera muy adecuada, todavía pues con muchas preguntas y controversias al respecto, pero para el proceso pues de investigación, felicitaciones chicas, ustedes saben lo que pienso, ustedes se los he dicho en múltiples oportunidades y nada, adelante con la publicación. Muchas gracias a los asesores, a mis compañeros asesores y a los evaluadores, a la Bebe y a Iván por el tiempo y todas las recomendaciones que hicieron al trabajo. Gracias. Le agradecemos a la doctora Claudia Beltrán. No sé si los doctores Iván Flores y Julián Galvis tienen algún otro comentario. No, después de todas las flores que le tiró Claudia a las muchachas, yo no le voy a tirar más flores para qué más, porque se ríen. Muy bien, muchachos, felicitaciones, han trabajado muy duro, de verdad que han hecho un gran trabajo, no les voy a decir más cosas buenas. Mentira, recordarles a los que están aquí que este trabajo se presentó en el Congreso de SLIP en Costa Rica y quedó como no sé, me corregirá Claudia, los mejores 10 que se presentó en el Congreso Latinoamericano en Costa Rica el año pasado. Sí, Entonces, de los mejores 10 que fueron elegidos para trabajo oral. en un Congreso Latinoamericano, entonces creo que eso es un reconocimiento también al esfuerzo de ellas
Así que doble felicitaciones. Espero que de pronto alguna de ustedes se venga por el camino de la investigación. Será bienvenida. No, esa risa nerviosa me dijo, ya me respondió que no. Agradecerle a Julián que está aquí, que Julián ha sido fundamental en este proceso. El apoyo de Julián a Ofelia y a Caterina ha sido fundamental también. Gracias, Julián, por estar ahí con ellas siempre acompañándolas. Y no, yo no tengo más nada que agregar. Creo que el tema clave aquí es la codetección, la detección, la diferenciación entre detección e infección. Tal vez algunos de ustedes no lo saben, pero Claudia sí lo sabe y de pronto algunos lo saben. Mi hija menor de 4 años estuvo hospitalizada hace poco con codetección, influenza y metaneumovirus. Y estuvo en una situación importante, estuvo en UCI, con cánula de alto flujo. Y le contaba yo a Claudia esto y miren pues cómo me tocó la codetección con mi misma hija. Afortunadamente le fue muy bien, pero pues siempre se pasó un rato amargo en cuidado intensivo y es una experiencia vivida en carne propia con una enfermedad un poco más severa de lo habitual. Gracias muchachas, felicitaciones. No tengo más para decir. Gracias, Joana.